Si te preocupan los ingredientes que contienen tus cosméticos de belleza, este video es para ti. Recuerden que la información presentada la realicé después de meses de estar yendo a diferentes supermercados en Nueva York, en donde yo vivo, revisando etiquetas de productos. Como me sentí igual de confundida que ustedes sin entender muchos de estos compuestos químicos y sus efectos secundarios en nuestro organismo, me di a la tarea de buscar ayuda profesional. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Dulcia, para quienes no me conocen. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy controversial y es acerca de los ingredientes que debemos de tratar de evitar en su mayor posibilidad en productos cosméticos de la belleza y de la higiene personal. Estos son cada vez más y se replican en cada producto, llámese shampoos, acondicionadores, mascarillas capilares, mascarillas faciales, mascarillas corporales, tratamientos que nos vamos a hacer a cualquier salón de belleza, hasta productos que ingerimos como una simple galleta o unas vitaminas. Este video lo hice gracias a la ayuda de universidades que muy amablemente respondieron a mis preguntas, farmacéuticas, así como algunos doctores y científicos, a los cuales les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo por haber respondido a mis correos. Les pido que por favor se queden a ver este video completo porque es mucha la información la que les tengo y de esto pude haber sacado más de un video, pero voy a tratar de resumirlo, así que ya saben que si tienen alguna pregunta siempre pueden dejarla en la sección de comentarios. Así que vamos a comenzar. Bueno, comencemos este video diciendo que si vamos a cualquier supermercado o farmacia a buscar alguno de estos productos que les acabo de mencionar, nos vamos a encontrar con una gran variedad de shampoos para todo tipo de cabellos. Para el cabello graso, para el cabello con caspa, para el cabello que necesita ser lacio, para el cabello crespo, para darle más brillo, para darle más volumen, etc, al igual que los productos faciales y los corporales. Ahora, si visionamos un anuncio de televisión o algún anuncio en revista con estas melenas espectaculares y estos cutis perfectos que nos vende la industria de la cosmética y de la belleza, que muchas veces tenemos la idea de que solamente se pueden lograr adquiriendo estos productos. Lo único malo aquí es que estas mismas empresas no ponen ni siquiera en letras chiquitas lo que la INCI nos dice acerca de estos ingredientes. En realidad todos estos productos parecen muy diferentes uno de otro, pero la verdad es que casi la mayoría de ellos comparten un común denominador, que son los ingredientes tóxicos. Llámense siliconas, parabenos, derivados del petróleo, sulfatos, phthalates, etc. Una de las situaciones que más me escandalizó es que las empresas, las firmas, no están obligadas a especificar en sus etiquetas la lista de ingredientes completa, lo cual no hace mucho sentido, pero desafortunadamente así es. Aunque no olvidemos que cuántos años se le llevó al mundo entero darse cuenta que el tabaco era muy dañino y después obligaron a estas mismas firmas a poner esas historias, esas leyendas en sus cajas. Entonces ya es decisión del consumidor querer ingerir este tipo de productos. Siento que en algún momento esto va a llegar a ocurrir con los productos de la cosmética. Ya veremos. Quiero platicarles también por qué decidí hacer este cambio del uso de consumo de cosméticos convencionales a cosméticos ecológicos certificados. Hace ya unos cuantos años mi cabello y mi cutis empezaron a presentar ciertos problemas como debilitamiento del folículo, mi cabello se estaba haciendo cada vez más escaso, tenía puntas abiertas. Simplemente no estaba conforme con los resultados que estaba obteniendo estos productos, así también como mi dermis presentó ciertas irritaciones e irregularidades. Entonces fue cuando yo decidí empezar a leer las etiquetas, empezar a investigar qué era lo que contenían estos productos y ¡pum!, que me doy con pared, porque hay mucha mentira. Ahora, no todos los productos ecológicos certificados son lo que venden. Hay que también leer las etiquetas y conocer todos esos ingredientes para que no nos estén vendiendo gato por liebre. Es importante conocer que estos ingredientes tóxicos los podemos ingerir en nuestro organismo de tres maneras: por inhalación, todo lo que respiramos; por ingesta, lo que consumimos, como les digo, pueden encontrarlo en una simple galleta hasta en unas vitaminas; y también por vía cutánea. Recuerden
que nuestra piel es el órgano más grande que tenemos. Entonces todo lo que nosotros apliquemos, nuestro cuerpo lo va a absorber, lo va a llevar por el torrente sanguíneo y entonces nos va a afectar directamente a nuestros órganos internos. Es muy importante saber que estos ingredientes tóxicos son bioacumulativos, entonces nuestro cuerpo los va a ir acumulando en el tejido graso, lo cual quiere decir que entre más grasa corporal, pues entonces son más las sustancias que se van a ir acumulando en nuestro cuerpo al paso de los años. Ahora, todos estos ingredientes son disruptores endocrinos, de lo cual les voy a hablar a continuación. El doctor Nicolás Olea Serrano, catedrático de la Universidad de Granada, que muy amablemente se dio el tiempo de responder a mis correos y es una eminencia con respecto al tema de los disruptores endocrinos, los describe como sustancias químicas contaminantes en el ambiente fabricadas por el hombre que ya una vez dentro de nuestro organismo van a modificar el equilibrio de las hormonas. Si ustedes han visto mis previos videos, yo siempre les he hablado que para poder tener un organismo que funcione adecuadamente debemos de tener un balance hormonal óptimo. Y eso de que nos dicen es que andas muy hormonal es muy cierto, porque muchas veces las hormonas juegan un papel muy importante dentro del comportamiento de nuestro organismo que después se va desencadenando en síntomas como una cascada de enfermedades. El problema con estas sustancias una vez dentro de nuestro organismo es que van a afectar a nuestro sistema hormonal, van a bloquear la actividad de ciertas hormonas y van a actuar como tales. Entonces nuestro cuerpo va a estar recibiendo señales erróneas pretendiendo ser estas sustancias las hormonas y después se van a desencadenar muchas enfermedades como por ejemplo cánceres, infertilidades, problemas neuronales y algunas otras patologías. La lista es realmente inmensa, pero nos vamos a enfocar en 5 ingredientes. Seguramente ya los habrán escuchado más de una vez alguno de estos, como los sulfatos, la silicona, los parabenos, los falatos. Y es más, los invito a que ahorita mismo vayan a su baño o en donde tengan estos productos y lean los ingredientes para ver si alguno de ellos los contiene. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar con los ya muy famosos parabenos que se cree hasta la fecha están aún presentes en más de 13,000 productos cosméticos y estos son de carácter antibiótico, o sea que lo que van a hacer es prevenir que el producto se eche a perder y también van a evitar lo que son microbios, bacterias y van a alargar así la vida del producto. Pues que estas sustancias son disruptores endocrinos y podemos encontrar una amplia bibliografía, mucha información acerca de que los parabenos son muchas veces los causantes de ciertos tumores de mama en mujeres y siendo solamente expuestas a cantidades normales diarias de parabenos. A modo de ejemplo, les quiero mostrar este artículo que se publicó en la revista Environment International en el año 2016 y fue un estudio dirigido por la científica, la doctora Silvia Díaz Cruz del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, junto con la colaboración del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, en la cual demostraron que en la placenta humana también están presentes estos compuestos. Estas sustancias químicas son muy fáciles de reconocer en la lista de ingredientes de cualquier producto porque la mayoría de las veces terminan con el nombre, el sufijo paraben. Y aquí al lado les dejo la lista de cómo también lo pueden encontrar. También se pueden identificar con la nomenclatura E y pueden ser desde la E214 hasta la E219. Todos esos son parabenos y debemos evitarlos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos encontrar los parabenos en un producto de supermercado de acuerdo a la lista que les entregué. Este producto dice ser libre de sulfatos, pero ¿qué tal el resto? En rojo podemos observar el parabeno y el resto, que está subrayado en rosa, son otros componentes que les iré mencionando en este video. Estos son contaminantes químicos y se presentan en nuestra vida cotidiana a nivel global. En cosmética convencional se utilizan para fijar ese aroma rico en los productos como el olor a limpio o el olor a floral. Son muy contaminantes y ¿qué creen? También son disruptores endocrinos. Entonces, dice la industria que en pequeñas cantidades no son tan dañinos, pero esto aún no está demostrado. Ahora, estos productos se deben de evitar al 100% porque pueden ser cancerígenos en edades fértiles. Por ejemplo, las mujeres que están embarazadas, que planean estarlo, deben de evitarlos a toda costa. También en niños pequeños que se encuentran en edad de desarrollo.
El problema con los ftalatos es que no viene tal cual el nombre en la lista de ingredientes. Entonces, lo que debemos de hacer es leer las letras chiquitas y en la parte que diga inherentes, añadidos u otros, es muy probablemente que se refiera a los ftalatos. Entonces, esos productos hay que evitar. Algunas veces corremos con la suerte de que sí vengan identificados en las etiquetas de ciertos productos y estos los podemos identificar con estas terminaciones. Los PEGs, que así se les conoce por sus siglas en inglés, están en un sinfín de productos y estos actúan como emulsionantes o emolientes, lo que van a ayudar a que el producto y los ingredientes se mezclen de mejor manera, y son derivados del petróleo, especialmente del etileno. Los PEGs vienen a sustituir lo que son las siliconas y estos hacen que, como ya dije, los productos se mezclen muy bien, hagan una grande espuma y así penetren mejor la piel. Imagínense el daño. Entonces, como son muy baratos, los vamos a encontrar en una gran cantidad de productos de la cosmetología. Como aperitivo les voy a decir que los PEGs dejan la piel desprotegida. Imagínense que lo están utilizando en un shampoo, entonces su cuero cabelludo queda desprotegido y de ahí que muchas veces presenten ustedes dermatitis cutánea, caspa, irritación, sensibilidad capilar. Y ya ni que hablar de los demás problemas que se pueden presentar más adelante, como problemas hepáticos o renales y también cutáneos. En cualquier caso, el problema más grave con los PEGs es su modo de fabricación, y a manera de que esta sustancia irrite menos la piel, pasa por un proceso de etoxilización. Ambos compuestos son muy nocivos para la salud y pueden desarrollarse ciertos cánceres como la leucemia. Por otro lado, a partir del proceso de exotilización se han encontrado algunos metales pesados como por ejemplo el plomo, el arsénico, el hierro. Es imposible saber exactamente la cantidad de PEGs y las concentraciones en cada uno de los productos cosméticos. Lo mejor es evitarlos y la manera de identificarlos es sencilla, porque en la lista de ingredientes casi siempre vienen denominados con la palabra PEG y un número. El número en cuestión es el proceso molecular por el que han pasado. Entre mayor sea el número, es menos probable o más difícil que entre a nuestra piel, y entre menor sea el número, es más fácil el acceso a nuestro organismo. También los podemos encontrar en una larga lista de compuestos químicos como los que les estoy mostrando a continuación. Entonces, ya de entrada es mejor evitarlos. En ocasiones no aparece tal cual PEG y el número, a veces aparece como PPG y también lo podemos encontrar con estos nombres. La dietanolamina y sus derivados orgánicos químicos son componentes utilizados para disolventes, emulsionantes y detergentes. Obviamente los vamos a encontrar en todos los productos que son para darle a la piel hidratación y humectación, como por ejemplo los shampoos, los acondicionadores, cremas hidratantes, etc, etc, etc. Son sustancias consideradas disruptores endocrinos y cancerígenos, son de muy fácil absorción por la piel y la podemos encontrar en un sinnúmero de productos. La verdad es que a veces vienen tal cual el nombre y algunas veces vienen con nombres compuestos larguísimos y difíciles de pronunciar. Generalmente el ingrediente suele acabar con el sufijo mide, mida o en lamine, lamina. Estos son otros dos también muy conocidos y muy utilizados por la cosmética, ya sea que lleven uno, el otro o ambos. El problema con estos es que son de muy bajo costo y es muy probable que los encontremos en productos para la belleza o para el cuidado personal que son baratos. Ambos se relacionan con la infertilidad y con el cáncer. Desafortunadamente la información que me proporcionaron ciertas farmacéuticas no tienen estudios tan concluyentes. Sin embargo, la Universidad de Georgia hizo estudios acerca de estos componentes químicos y se dieron cuenta que son muy irritantes y también que son de fácil absorción por el organismo, pasan por el torrente sanguíneo afectando órganos vitales como el hígado, el cerebro, el corazón, aunque la exposición al producto haya sido breve. Otra de sus principales características, que si ustedes son usuarios de alguno de estos ingredientes ya lo habrán notado, es que pueden presentar
fácilmente irritación en el cuero cabelludo, en la piel y en los ojos. Identificarlos es muy fácil, aunque hay que tener mucho cuidado, una vez más, porque puede venir disfrazado como algún derivado del coco o algún derivado de algún producto natural, entonces hay que poner mucho ojo en eso. Siempre aparecen tal cual como su nombre y un número, o aparecen también con su nombre y un nombre compuesto. Debemos fijarnos bien en los ingredientes porque muchas de esas ocasiones aparecen muy claritos con la palabra lauret, lauril o sulfate, sulfonato. Por supuesto que pueden seguir apareciendo ingredientes nuevos con el paso del tiempo. Esta es la información que hasta el momento yo tengo, que muy amablemente las instituciones, universidades, doctores y científicos me proporcionaron, y quiero aprovechar este momento para darles las gracias y también para decirles a ustedes que todos esos artículos y esa información está en la descripción del video por si quieren accesar a ellos. También decirles y pedirles que si pueden publicar y compartir este video en sus redes sociales y con sus amistades sería lo ideal para poder llegar así a más gente, y espero que de ahora en adelante ustedes puedan tomar la decisión más adecuada al momento de comprar sus productos y, ¿por qué no?, de una vez irse al baño a donde tengan esos cosméticos y empezar a revisar los ingredientes. Ya saben que siempre me pueden encontrar en mis redes sociales, en donde diariamente estoy compartiéndoles tips de moda, salud y belleza. Nos vemos la próxima. Bye!